Laura se miró al espejo antes de salir. La casa olía a cera recién pasada y a café tibio. En el reflejo, su rostro mostraba esa serenidad construida con los años, aunque una sombra de cansancio persistía en los ojos. Llevaba semanas sin descansar bien. Quizá por eso había decidido contratar a Camila, una muchacha joven, tímida, con mirada asustada, pero trabajadora. Solo unas horas, le había dicho Laura. Quiero que todo esté limpio cuando vuelva. Era una mañana clara de otoño. Las hojas, doradas y frágiles, se acumulaban junto a la verja de hierro. Laura cerró la puerta con ese gesto automático que nace del hábito, sin saber que ese sonido, el clic metálico de la cerradura, sería el punto de inflexión de su vida. Se dirigió al café donde había quedado con Elena, su amiga de la infancia. No se veían hacía más de 10 años. Habían compartido risas, secretos, adolescentes y las primeras decepciones amorosas, pero el tiempo, con su lenta crueldad, había erosionado el contacto. La idea del reencuentro le producía una mezcla de alegría y melancolía. Elena llegó envuelta en una bufanda roja, con ese mismo brillo travieso en los ojos. Se abrazaron largo rato, como si cada una tratara de recuperar en ese gesto las décadas perdidas. Hablaron de hijos, de libros, de los años que se habían escapado como agua entre los dedos. Laura evitó mencionar a Eduardo más de lo necesario. Últimamente, su marido se había vuelto más distante, más ausente. Decía que necesitaba espacios de silencio para escribir, pero su silencio se sentía como una muralla. Entre risas y recuerdos, el teléfono vibró sobre la mesa. Laura, distraída, vio el nombre de Camila. Al contestar solo escuchó respiraciones entrecortadas, luego una voz temblorosa. «Señora, hay alguien en la casa». «¿Qué dices, Camila?», preguntó Laura con el corazón acelerado. «Una mujer está arriba. La escucho moverse». El ruido del café se desvaneció. Elena la miró alarmada. Laura intentó mantener la calma, pero la voz de la joven estaba al borde del llanto. «Sal de ahí inmediatamente, Camila. Sal a la calle, te espero afuera», ordenó Laura, mientras ya buscaba su bolso. Pidió ayudas a un policía que patrullaba cerca y condujeron hasta la casa. El trayecto, aunque corto, pareció eterno. Las imágenes se mezclaban en su mente. Su hogar, los pasillos, el retrato de su boda, los muebles antiguos y ahora una presencia invisible habitándolos. Al llegar encontraron la puerta principal entreabierta. Camila lloraba junto a la verja, repitiendo una y otra vez. Subía pasos, pasos lentos. «Alguien está ahí». Los agentes revisaron cada rincón. Subieron al piso superior, al ático, al sótano. Nada. Ni huellas, ni signos de intrusión. Todo estaba en su lugar, salvo un detalle mínimo. La ventana del desván, que Laura juró haber cerrado, estaba entreabierta, moviéndose con el viento. «Probablemente fue una corriente de aire o algún ruido de cañerías», dijo uno de los policías. Laura asintió, aunque algo dentro de ella no se aquietaba. Sentía, con esa certeza inexplicable que a veces solo el alma posee, que la casa había respirado de otra manera durante su ausencia. Camila se disculpó 1000 veces antes de irse, avergonzada por el susto, pero esa noche, mientras Laura se quedaba sola en la cocina, escuchó el eco de la llamada una y otra vez. «Una mujer está arriba». Esa frase se le pegó al pecho como una espina. Cuando Eduardo llegó entrada la noche, Laura le contó lo sucedido. Él la escuchó en silencio, sin levantar la vista del plato. «Seguro fueron ruidos de la madera», dijo con voz calma. «Ya sabes cómo suena esta casa cuando cambia el clima». Laura lo observó. Había algo en su tono, una indiferencia calculada. Eduardo siempre había sido un hombre racional, pero también protector. Sin embargo, ahora parecía irritado por el relato, como si le resultara una molestia trivial. «¿Y si alguien entró?», insistió ella. «Si los policías no encontraron nada, no hay nada. No inventes fantasmas». La palabra fantasmas flotó en el aire, y Laura sintió un escalofrío. Esa noche le costó dormir.
Desde su cama podía oír los pasos regulares de Eduardo en la biblioteca del primer piso, el roce de las hojas de papel, el chasquido del encendedor. Cuando por fin se durmió, soñó con una mujer pálida que escribía sin parar bajo una lámpara amarilla. Al despertar, el amanecer teñía la habitación de un tono ceniza y el sonido de un mueble arrastrándose en el ático la hizo contener la respiración. Subió las escaleras, descalza, con el corazón martillando. Abrió la trampilla del desván, silencio. Solo el crujido de la madera y el olor a polvo antiguo. Cerró despacio, tratando de convencerse de que todo era su imaginación. Pero mientras descendía, creyó escuchar desde el otro lado del techo un suspiro. No lo contó a nadie, ni siquiera a Elena, con quien siguió hablando por mensajes. Sentía que la casa la observaba, que algo había cambiado en su respiración cotidiana, y aunque Eduardo intentaba restarle importancia, la distancia entre ellos crecía, invisible pero real, como un muro que se levantaba sin ruido. Al día siguiente, mientras servía el desayuno, notó que faltaban 2 rebanadas de pan y un vaso de leche. Pensó que tal vez Eduardo ya había comido, pero su taza seguía intacta. No dijo nada, solo miró hacia el techo, donde el desván guardaba su silencio. El aire parecía más frío. Pasaron algunos días en aparente calma, pero la inquietud de Laura no disminuía. Cada noche, al subir las escaleras, tenía la sensación de que la casa entera la observaba. Los retratos familiares parecían cambiar de expresión bajo la luz tenue, y el aire del pasillo superior era distinto, más denso, como si guardara un secreto. Eduardo, en cambio, parecía cómodo en su indiferencia. Trabajaba encerrado en su biblioteca durante horas, escribiendo o fingiendo hacerlo. Desde que había alcanzado el éxito literario con sus novelas, su carácter se había vuelto más frío, más distante. Ya no compartían cenas largas ni risas improvisadas. La intimidad entre ellos se había convertido en un recuerdo decorativo, como una fotografía amarillenta enmarcada en la pared. Una noche Laura despertó sobresaltada. Un ruido seco, metálico, venía del ático. Encendió la lámpara. Eduardo dormía a su lado, respirando con la serenidad de quien no teme nada. Laura se puso una bata y subió con cautela. El sonido se repitió. Algo arrastraba un objeto pesado, seguido de un leve murmullo. Al abrir la trampilla solo encontró oscuridad, pero percibió algo más. Un olor agrio, una mezcla de humedad y tinta vieja. Se estremeció y bajó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el baño amaneció húmedo, el espejo empañado, el piso mojado. Eduardo aún dormía. Laura lo despertó. ¿Te bañaste durante la noche? ¿Qué? No, respondió molesto. Estás obsesionada con los ruidos, Laura. El piso está mojado. Tienes que descansar. La miró con esa sonrisa que ya no era afectuosa, sino condescendiente. Si sigues así, voy a tener que llamar a un médico. Ella no contestó. Sintió un nudo en la garganta. Lo observó alejarse hacia su estudio y el portazo resonó como una sentencia. Ese día decidió ordenar la biblioteca mientras Eduardo salía a hacer compras. Quería distraerse, pero también buscaba respuestas. Siempre le había intrigado la forma en que él organizaba sus cuadernos, con un orden casi ritual. Mientras limpiaba, encontró en un estante alto un cuaderno diferente, cubierto de polvo, de tapas de cuero gastado, atado con una cinta roja. Lo abrió con cuidado. La letra era delicada, fluida, femenina. En la primera página, una dedicatoria. Para quien aún cree que las palabras pueden salvarnos del silencio. A medida que leía, algo dentro de ella se quebraba. Las frases, los giros, el ritmo, eran idénticos a los de las novelas que habían hecho famoso a Eduardo, pero aquel cuaderno no estaba firmado por él. Laura siguió pasando páginas con el pulso acelerado. En el margen inferior de una hoja, un nombre garabateado, Lucía. Su respiración se cortó. Lucía era su hermana, desaparecida hacía 30 años. Nadie había vuelto a saber de ella desde aquella tarde en que,
según Eduardo, se había escapado con su jefe después de una discusión familiar. Laura cerró el cuaderno con manos temblorosas. Sintió el peso de la duda caerle encima como un bloque de hielo. ¿Era posible? ¿Podía Eduardo haber tenido algo que ver con aquella desaparición? ¿Por qué tenía ese cuaderno? Cuando Eduardo regresó, Laura lo observó con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se volvía sospechoso. «Estuve ordenando tu biblioteca», dijo, probando su voz. «Encontré un cuaderno con el nombre de Lucía». Eduardo se tensó apenas un instante, pero su expresión volvió pronto a la calma. «Lucía», repitió fingiendo indiferencia. «¿Te refieres a tu hermana? Seguro lo guardé por error. Tal vez era un viejo cuaderno de notas que alguien me dio en una feria. Tiene su letra. ¿Y cómo lo sabes? Han pasado décadas. Quizá la memoria te engaña». Laura sintió rabia. Era el mismo tono que usaba cuando quería hacerla dudar de sí misma. Ese tono que, durante años, había usado para corregirla, para restarle peso a sus intuiciones. Esa noche, al acostarse, el silencio fue insoportable. El viento soplaba desde el norte haciendo vibrar las ventanas. Laura se levantó, incapaz de dormir. Desde el pasillo, vio una línea de luz filtrarse por debajo de la puerta de la biblioteca. Eduardo había dicho que iba a descansar temprano, pero claramente seguía despierto. Se acercó sin hacer ruido. A través de la rendija lo vio inclinado sobre el escritorio. Tenía un plato vacío frente a sí y hablaba en voz baja, como si murmurara con alguien invisible. Laura no alcanzó a entender las palabras, pero distinguió una risa breve, contenida, que no era la de su marido. Retrocedió antes de que él pudiera notarla. Esa noche soñó con el cuaderno rojo abierto sobre la mesa y una sombra femenina que escribía en la oscuridad. Al amanecer, Eduardo la despertó diciendo que debía viajar unos días. «Necesito inspirarme lejos de todo», explicó. Su voz sonaba apurada, casi nerviosa. «No recibas a nadie». «Entendido», añadió. «Quiero volver y encontrar la casa en calma». Laura solo asintió, pero dentro de sí algo se quebró definitivamente. Ya no era miedo lo que sentía, sino una necesidad urgente de saber. Cuando Eduardo se marchó, el aire de la casa cambió. Los relojes parecían latir más lento, los pisos crujían con otra cadencia y, desde el ático, volvió a escucharse ese arrastre leve, intermitente, como si alguien moviera una silla. Laura cerró los ojos. Ya no iba a fingir. El día después de la partida de Eduardo, amaneció silencioso, demasiado silencioso. Laura sintió que la casa respiraba con ella, como si cada rincón contuviera un eco de lo que estaba a punto de descubrir. No había ruido de teclas, ni olor a café recién hecho, ni ese murmullo bajo de Eduardo hablando con sus personajes. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Decidió subir al ático. Esta vez no lo haría con miedo, sino con la determinación de quien busca la verdad. Tomó una linterna, respiró hondo y empujó la trampilla. Un aire denso y frío le golpeó el rostro. Polvo suspendido, cajas antiguas, el olor inconfundible de papel envejecido. El haz de luz recorrió el espacio y se detuvo en algo extraño. Un rincón cubierto con una manta vieja. Debajo, un pequeño escritorio, una silla y una lámpara de aceite. Había papeles desperdigados, cuadernos, plumas secas. El corazón de Laura se aceleró. Se acercó y allí, entre los papeles, reconoció la misma caligrafía del cuaderno que había encontrado en la biblioteca. Esa letra, la letra de Lucía. Tomó uno de los manuscritos, la fecha, 1998. Eduardo aún no había publicado su primera novela ese año. Las frases, los diálogos, incluso el título, La Casa de la Bruma, eran idénticos al libro que lo había consagrado. Un mareo la obligó a sentarse. Todo el aire del ático se volvió irrespirable. Eduardo no solo había mentido sobre Lucía, la había borrado para apropiarse de su voz. Mientras revisaba los papeles, un sonido la hizo girar, un crujido en la escalera, como si alguien subiera lentamente.
Apagó la linterna y contuvo la respiración. Silencio. Luego, un leve golpeteo en el suelo. Esperó varios minutos antes de bajar, pero al llegar al pasillo no había nadie. Decidió llamar al señor Ramírez, el editor de Eduardo. Si alguien podía confirmar lo que sospechaba, era él. «Señora Laura, qué sorpresa», dijo Ramírez al contestar. «¿Todo bien? Necesito hablar con usted. Es sobre los manuscritos de Eduardo». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Qué pasa con ellos?» «Encontré textos antiguos con otra letra». Ramírez titubeó. Luego dijo en voz baja: «Mire, no sé si me corresponde decir esto, pero desde hace años sospechamos que Eduardo no escribía solo. Algunos fragmentos parecían de otra mano. Había una sensibilidad distinta, femenina, pero nunca tuvimos pruebas». Laura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Y usted no dijo nada?» «Era su esposo, señora, y él era un autor exitoso. Nadie quería perder el negocio». Las palabras la golpearon como una bofetada. Cerró el teléfono sin despedirse, caminó hasta la cocina, encendió la hornilla, preparó café con movimientos automáticos. Las manos le temblaban. En la mesa, la taza humeante le devolvía su reflejo distorsionado. Una mujer que empezaba a verse a sí misma sin miedo. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. Desde el ático bajaban golpes secos, como si algo o alguien caminara nervioso de un lado a otro. Laura tomó valor y subió una vez más. Pero esta vez, al abrir la trampilla, una corriente fría apagó las luces del pasillo. A la luz tenue de la linterna, creyó ver una figura moverse al fondo del desván, alta, delgada, con el cabello gris cayéndole sobre el rostro. Laura dio un paso atrás, el corazón en un puño. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz quebrada. Ninguna respuesta, solo el sonido del papel al deslizarse. Laura bajó corriendo, cerró la trampilla y la aseguró con un cerrojo. Se quedó en la sala, temblando, hasta que el amanecer disipó la oscuridad. Horas después, cuando aún trataba de convencer su mente de que todo había sido una alucinación, alguien golpeó la puerta. Era el señor Ramírez. «Perdón que venga sin avisar», dijo, «pero hay algo que necesito decirle». Laura lo hizo pasar. Él se quitó el sombrero, nervioso. «Uno de los vecinos me comentó que desde hace semanas ve luces encendidas todas las noches en el ático. Pensé que debía saberlo». Laura sintió cómo la piel se le erizaba. «Anoche», murmuró, «también escuché algo». Ramírez frunció el ceño. «¿Podemos subir?». Laura dudó, pero asintió. Subieron juntos. El aire del desván estaba helado. La lámpara seguía allí, la manta, los papeles y un plato vacío con restos de pan duro. Ramírez la miró, incrédulo. «¿Quién come aquí?». Antes de que Laura respondiera, un leve gemido rompió el silencio. Venía del rincón más oscuro, detrás de unas cajas. Laura dio un paso adelante y apartó un trozo de tela, y entonces la vio. Una mujer extremadamente delgada, con la piel marcada por el encierro, el cabello enmarañado y los ojos enormes, asustados. Sostenía una pluma entre los dedos. «Lucía», susurró Laura. La mujer la miró sin reconocerla al principio. Luego, con un hilo de voz: «¿Laura? ¿Eres tú?». El tiempo pareció detenerse. Laura cayó de rodillas, incapaz de hablar. Su hermana, la que creía muerta, vivía ahí arriba, escondida como una sombra. Ramírez retrocedió, pálido. «Dios santo», Lucía temblaba. Intentó cubrirse con una manta. «No me grites, por favor», murmuró. «Él me dijo que era por mi bien, que afuera todos me odiaban, que debía quedarme aquí hasta que todo pasara». Laura sintió cómo la rabia y la compasión se mezclaban dentro de ella, como fuego y agua. «¿Quién te dijo eso, Lucía?». Lucía levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Eduardo». Laura no podía moverse. Sentía las piernas de piedra, las manos heladas, el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Frente a ella, Lucía lloraba en silencio, como si las lágrimas fueran una costumbre antigua, una forma de respirar. Ramírez, inmóvil junto a la puerta del ático, observaba la escena con incredulidad.
La luz de la linterna temblaba sobre las paredes manchadas de humedad, iluminando fragmentos de un pasado que nadie quiso ver. Laura se acercó lentamente. Lucía retrocedió un paso, asustada, hasta chocar con la pared. «No voy a hacerte daño», dijo Laura con la voz quebrada. «Soy tu hermana». Lucía cerró los ojos, respiró hondo y, por un instante, pareció reconocerla. Se llevó una mano al rostro, como queriendo borrar los años. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó con un hilo de voz. 30 años, respondió Laura, conteniendo las lágrimas. Lucía asintió lentamente, como si esa cifra no la sorprendiera. «Lo sabía», murmuró. El tiempo dejó de tener sentido aquí arriba. El silencio que siguió fue insoportable. Laura miró alrededor. Los cuadernos, los platos sucios, las mantas, la lámpara, la evidencia de una vida entera vivida en secreto, sobre su cabeza, sin que ella lo sospechara. «Lucía, ¿por qué? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué no me buscaste?» Lucía bajó la mirada. Sus labios temblaron. «No me escondí, Laura, me escondieron». La frase cayó como un trueno. Ramírez tragó saliva. «¿Quién te escondió?», preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Lucía levantó la mirada y dijo su nombre con un temblor de odio y miedo. «Eduardo». Laura dio un paso atrás, como si la palabra tuviera filo. Lucía empezó a hablar, primero con dificultad, luego con una fluidez casi desesperada, como quien rompe un dique. Contó que, cuando era joven, trabajaba en una imprenta donde su jefe intentó abusar de ella. En un forcejeo, él cayó contra un estante y se golpeó la cabeza. Murió al instante. Lucía, en pánico, había corrido hasta la casa de su hermana. Eduardo estaba allí. Le rogó ayuda, le pidió que llamara a la policía, pero él, con voz calma, le dijo que eso destruiría a la familia. «Te van a culpar, Lucía. Dirán que fue intencional. Yo puedo protegerte, pero tienes que confiar en mí», le había dicho. Y ella, joven y aterrada, confió. Eduardo la llevó al desván, prometiéndole que sería por unos días, hasta que todo se calmara. «Pero los días se volvieron años», susurró Lucía. «Cuando quise salir me dijo que la policía aún me buscaba. Me juró que todos me odiaban, que tú lo habías creído». Laura se cubrió el rostro con ambas manos. Todo encajaba, las ausencias inexplicables de Eduardo, los cambios en su carácter, las noches en las que juraba escuchar pasos. «¿Y tus escritos?», preguntó, apenas articulando las palabras. Lucía sonrió con tristeza. «Al principio escribía para no volverme loca. Luego él empezó a pedirme historia. Decía que le ayudaban a inspirarse y después dejó de devolverme los cuadernos. Los veía desaparecer uno a uno. Cuando escuché que se publicaban con su nombre, supe que había perdido más que mi libertad. Me robó la voz, Laura. Me robó mi vida». Ramírez, temblando, buscó su teléfono. «Tenemos que llamar a la policía». Laura asintió, pero Lucía lo detuvo con un gesto. «No aún. Déjenme explicarlo todo». Laura se arrodilló junto a él. Tomó sus manos huesudas. «Vas a salir de aquí, te lo prometo. Esto se va a acabar». Lucía sonrió débilmente. «No sé si puedo volver al mundo, Laura. No sé si aún pertenezco a él». «Claro que sí», dijo ella con lágrimas en los ojos. «El mundo te debe justicia». Esa noche, Laura acomodó a Lucía en una de las habitaciones del primer piso. Ramírez se encargó de avisar discretamente a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, la historia parecía irreal, una pesadilla contada con voz cansada. Pero las pruebas eran contundentes. El cuaderno con la caligrafía de Lucía, los manuscritos, las huellas, la comida en el ático. Lucía fue trasladada al hospital para ser examinada. Mientras la ambulancia se alejaba, Laura permaneció en el umbral de la casa, sintiendo que algo en ella también se marchaba con su hermana. Horas después, cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris translúcido, Laura subió una vez más al desván, se sentó frente al escritorio y encendió la lámpara. Sobre la mesa quedaba una hoja inacabada, con una frase escrita a mano: «El silencio es la cárcel más perfecta, porque uno mismo la sostiene». Laura lloró en silencio. No se dio cuenta del tiempo que pasó allí hasta que el teléfono sonó.
Era el inspector que llevaba el caso. Señora Laura, el testimonio de su hermana coincide con restos encontrados en un terreno al norte. Estamos iniciando la búsqueda formal del cuerpo del jefe que mencionó. Laura cerró los ojos. Sabía que la verdad empezaba a salir, pero aún faltaba la parte más oscura, el regreso de Eduardo. Lo esperaría, y esta vez no tendría miedo. El regreso de Eduardo fue tan repentino como su partida. 2 días después del hallazgo de Lucía, apareció en la puerta con su habitual abrigo gris y una sonrisa ensayada. Llevaba flores en una mano y un aire de inocencia tan bien practicado que, en otro tiempo, habría engañado a cualquiera, pero no a Laura. Volví antes de lo previsto, dijo, dejando las flores sobre la mesa. Sentí que algo no andaba bien. Laura lo observó en silencio. Había ensayado ese momento en su mente, la rabia contenida, la verdad como un cuchillo en el pecho. Pero ahora, frente a él, solo sentía una calma extraña, casi peligrosa. Tienes razón, respondió. Nada anda bien. Eduardo la miró con cautela. ¿Qué ocurrió? Laura se cruzó de brazos. Estuve en el ático. Un leve espasmo recorrió el rostro de Eduardo. Lo disimuló con una sonrisa. ¿Otra vez con eso? Te dije que no había nada. Había alguien, dijo Laura sin apartar la mirada. Tu víctima, Eduardo, mi hermana. El silencio que siguió fue abismal. Las flores cayeron al suelo. Eduardo tardó unos segundos en reaccionar, pero sus ojos lo delataron. No sorpresa, sino miedo. ¿No sabes lo que dices? Sí, lo sé. La encontré. La vi. Está viva. Eduardo retrocedió un paso. Laura, escucha, puedo explicarlo. ¿Explicarlo? La voz de Laura tembló, pero no de miedo. 30 años de encierro. 30 años robándole la vida y las palabras. ¿También puedes explicar eso? Eduardo trató de acercarse, pero ella levantó la mano. No te atrevas. Él suspiró, bajó la voz. Todo lo que hice fue por ustedes, por esta familia. Lucía estaba perdida, iba a destruirnos. La policía la habría encerrado de por vida. Yo solo la protegí. Laura lo miró con incredulidad. ¿Protegerla? La convertiste en una sombra. Y encima robaste lo único que le quedaba, su voz. Eduardo giró hacia la ventana buscando recomponerse. No me juzgues, Laura. No entiendes lo que era vivir con ese peso. Yo tenía talento, sí, pero ella tenía algo más. Una sensibilidad que me hacía sentir pequeño. Si no tomaba sus escritos, habría desaparecido como todos los mediocres. Laura lo escuchaba, horrorizada. La sinceridad venenosa de sus palabras revelaba la magnitud del daño. Entonces lo admites. Su voz se quebró. Todo era de ella. Eduardo la miró por primera vez sin máscaras. Sí, pero nadie lo sabrá, porque nadie te creerá. Laura sonrió con una serenidad que lo descolocó. Ya lo saben. El color abandonó el rostro de Eduardo. ¿Qué hiciste? Llamé a la policía. El editor también. Y tu secreto ya no es tuyo. Eduardo dio un paso al frente, furioso. Maldita sea, Laura. ¿Qué crees que lograrás con esto? Arruinar mi nombre. Arruinar el tuyo. No me importa mi nombre. Sus ojos brillaban de lágrimas y fuego. Me importa la verdad. Eduardo se quedó en silencio. Por un instante pareció encogerse, como si toda su arrogancia se derrumbara. Lucía no sobrevivirá a esto, dijo en voz baja. No está hecha para el mundo. No gracias a ti, respondió Laura. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta. 2 agentes esperaban afuera con una orden judicial. Eduardo intentó fingir calma, pero su respiración delataba pánico. Señor Eduardo Vargas, dijo el inspector, queda detenido por secuestro, falsificación de autoría y encubrimiento de homicidio. Eduardo rió brevemente, una risa hueca. ¿Secuestro? ¿De quién? De Lucía Herrera, dijo el agente. El rostro de Eduardo se descompuso. Mientras lo esposaban, se giró hacia Laura. ¿Estás feliz ahora?, escupió. ¿Eso te da paz? Laura lo observó con una tristeza insondable. La paz no existe cuando se construye sobre mentiras. Eduardo fue llevado hasta el coche policial. Las cámaras de los periodistas esperaban fuera. La noticia se había filtrado. Laura se quedó en el umbral, viendo cómo se lo llevaban, sin un grito, sin una lágrima, solo el silencio pesado de la justicia que llega tarde. Esa noche Laura fue al hospital.
Lucía descansaba débil, pero más tranquila. Sus manos seguían manchadas de tinta, como si la escritura fuera la única forma que tenía de sostenerse al mundo. Él, preguntó Lucía con miedo, ya no puede hacerte daño. Lucía asintió, cerrando los ojos. No lo odio, susurró. Solo quiero que el mundo sepa quién fui. Laura le acarició el cabello. Lo sabrá, te lo prometo. Afuera la ciudad dormía, pero dentro del hospital, Laura sintió que algo en ella también despertaba. Por primera vez en años, respiró sin culpa, sin miedo. El frío del otoño seguía ahí, pero ahora había un calor distinto, un fuego interior que nacía de la verdad. Sabía que aún quedaba lo más difícil, enfrentarse al pasado completo, abrir las heridas públicas, soportar la mirada del mundo, pero ya no retrocedería. El silencio se había roto, y una vez roto, jamás podría reconstruirse. El juicio de Eduardo se convirtió en un espectáculo mediático. Cada detalle del caso aparecía en los noticieros, cada imagen de la casa, cada palabra de los informes forenses. Los periódicos lo llamaban el escritor de las sombras, y su rostro aparecía en las portadas, entre fotos antiguas de Lucía y los fragmentos de las novelas que en realidad eran de ella. Laura veía todo desde el silencio de su casa, esa misma que ahora parecía más grande, más vacía. El eco de los periodistas afuera le recordaba que la verdad, una vez liberada, ya no se podía controlar. Lucía había sido trasladada a un centro psiquiátrico del Estado. Allí la trataban con respeto, aunque la mirada de algunos médicos reflejaba más curiosidad que empatía. Laura la visitaba todos los días, llevando flores y los alimentos que a Lucía le gustaban de niña: pan dulce, chocolate caliente, trozos de manzana. «No deberías venir tanto», le decía Lucía a veces, sonriendo débilmente. «Necesitas descansar. Descansaré cuando tú lo hagas», respondía Laura. Pasaban horas hablando. Lucía, aunque frágil, tenía momentos de lucidez sorprendente. Recordaba con precisión cómo Eduardo había manipulado los hechos, cómo él había ido cada semana a dejarle comida, papel, tinta. «A veces creía que me tenía cariño», confesó una tarde. «Luego lo veía leer mis textos y entendía que lo único que amaba de mí eran mis palabras». Laura le tomó la mano. Él no sabía amar, solo poseer. Lucía la miró con ternura. «Tú sí sabes, por eso sigues aquí». Laura se quedó en silencio, con lágrimas contenidas. A pesar de todo el horror, el reencuentro había traído consigo una extraña forma de redención. Se habían recuperado la una a la otra, aunque fuera tarde. Un día, al llegar al hospital, Laura encontró a Lucía escribiendo en un cuaderno nuevo, de tapas azules. «¿Qué es eso?», preguntó. «Mi última historia», respondió ella, con una sonrisa que parecía venir de otra vida. «Quiero dejarlo todo por escrito, para que nadie vuelva a robarme la voz». Laura sintió un nudo en la garganta. «Puedo leerla. Cuando esté terminada. Se llamará Lucía del Sol». El título la conmovió. Había algo luminoso en él, como si después de tanta oscuridad su hermana buscara el amanecer. Durante las semanas siguientes, el proceso judicial avanzó. Eduardo, desde su celda, mantenía una actitud arrogante. En las audiencias se mostraba sereno, incluso desafiante. Alegaba que Lucía estaba mentalmente inestable, que todo era una conspiración, pero las pruebas eran irrefutables. El ADN en el ático, los manuscritos, las fechas. Ramírez testificó con voz temblorosa. Aceptó su culpa por haber guardado silencio durante años, por preferir los beneficios económicos antes que la verdad. El juez lo escuchó en silencio, mientras la prensa tomaba nota de cada palabra. Cuando llegó el turno de Laura, la sala estaba llena. Sintió las miradas clavarse en ella, pero no tembló. «Durante años creí que conocía a mi esposo», dijo. «Creí en su talento, en su bondad, pero su verdadero arte fue el engaño. Robó la voz de una mujer inocente y la encerró para siempre, mientras el mundo lo aplaudía». Eduardo la observaba con una mezcla de rabia y desprecio. «Eres una mujer resentida»,
dijo desde el estrado. Siempre lo fuiste. Laura no respondió. Su silencio fue más poderoso que cualquier réplica. Al final del día, el juez decretó prisión preventiva sin derecho a fianza. Eduardo fue llevado nuevamente a la cárcel y la multitud afuera estalló en aplauso. Pero Laura no sintió alegría. La justicia humana, aunque necesaria, no borraba el daño. Esa noche, de regreso en casa, subió al ático una última vez. Abrió las ventanas, dejó que el aire fresco entrara y encendió todas las lámparas. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Los papeles seguían allí, las frases de Lucía extendidas como semillas. Tomó uno de los cuadernos y lo abrió. En la primera página, Lucía había escrito una dedicatoria que nunca llegó a ver publicada. Para Laura, que siempre creyó que el silencio era prudencia hasta que entendió que era prisión. Laura se sentó en el suelo y lloró. No de tristeza, sino de alivio. Había encontrado su propia voz en el eco de la de su hermana. Al día siguiente, Lucía le pidió algo inesperado. «Quiero confesarlo todo oficialmente», dijo. «No solo el encierro, sino lo del hombre de la imprenta. Necesito que la verdad sea completa, aunque me cueste la libertad». Laura la miró con terror. «Lucía, no. Después de todo lo que has vivido mereces paz». «La paz no se merece, se conquista», respondió ella. «Y yo quiero ganármela». Esa misma tarde, Laura la acompañó a la comisaría. Lucía habló durante horas, con una serenidad que desarmó a todos. Cada palabra era una liberación. Al salir, el cielo se había tornado de un naranja suave, como si el mundo también respirara con alivio. «¿Te sientes libre?», preguntó Laura. Lucía la miró y sonrió. «Por primera vez en mi vida». El día después de la confesión, la noticia de Lucía ocupó todos los titulares. La verdadera autora detrás del genio literario, 30 años de silencio en un ático. La hermana oculta del escritor. Los periodistas acampaban frente al hospital y frente a la casa de Laura, buscando declaraciones, una imagen, un gesto, pero Laura no hablaba. Había aprendido que las palabras deben usarse con precisión, como bisturís, no como armas. Lucía, por su parte, parecía más liviana. Aunque su cuerpo seguía frágil, su voz tenía una fuerza nueva. Había aceptado enfrentar las consecuencias de aquel accidente que había marcado su destino. La policía verificó sus declaraciones. El cuerpo del antiguo jefe fue hallado donde ella dijo, enterrado en un terreno baldío detrás de la imprenta. Todo coincidía. Aún así, la fiscalía anunció que habría cargos por homicidio involuntario. Lucía los escuchó sin temor. «Llevo 30 años pagando», dijo al juez con serenidad. «No temo a la justicia, temo al olvido». Laura, sentada en la sala, sintió que el aire se llenaba de un silencio reverente. Aquel momento no era de dolor, sino de dignidad. Por primera vez, el mundo oía la voz de Lucía en su propio nombre. Esa noche, después de la audiencia, Laura fue a visitarla. La encontró escribiendo de nuevo, bajo la tenue luz de una lámpara. «No paras nunca», bromeó Laura, intentando aliviar la tensión. Lucía sonrió. «Es que ahora las palabras me obedecen otra vez. Antes eran cadenas, ahora son alas». Sobre la mesa había un cuaderno nuevo, distinto, hojas limpias, caligrafía firme. Laura se inclinó para leer las primeras líneas. «Nadie escribe desde la oscuridad sin dejar en las letras un poco de luz». Laura acarició su hombro con ternura. «Ese será tu legado». Lucía la miró con dulzura. «Mi verdadero legado eres tú. Si no hubieras subido al ático, seguiría siendo un fantasma». Laura no respondió. La emoción la dejó muda. Durante las semanas siguientes, los días se volvieron rutina. Audiencias, visitas, declaraciones. Eduardo permanecía en prisión preventiva, aislado. Desde allí había enviado una carta que Laura se negó a abrir. No quería más veneno en su vida. El único consuelo era acompañar a Lucía en su proceso de reconstrucción. Habían empezado a planear una exposición con sus manuscritos, con la ayuda del editor Ramírez, que ahora buscaba redimirse,
Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una mañana de invierno, Laura recibió una llamada del Centro Penitenciario Femenino. Su corazón se detuvo al escuchar el tono de la voz al otro lado de la línea. Señora Laura, lo siento mucho. Las palabras que siguieron se desvanecieron en su mente. Solo alcanzó a entender medicación, depresión, sin signos de violencia. Lucía se había quitado la vida esa madrugada. El teléfono cayó de sus manos. Todo sonido desapareció. Horas después, mientras la policía confirmaba los hechos, Laura permanecía sentada en el suelo, con los ojos perdidos. No lloraba. El dolor era tan profundo que no encontraba salida. Cuando al fin pudo verla, el cuerpo de Lucía yacía sereno, como si por fin hubiera encontrado descanso. Sobre la mesa del pabellón había dejado un sobre con el nombre de Laura escrito a mano. Dentro, una carta breve y un manuscrito. Querida hermana, no llores por mí. No fui prisionera de Eduardo ni del pasado. Lo fui del miedo. Pero tú me enseñaste a romperlo. Publica este libro con mi nombre. Que el mundo sepa que existí. Tuya siempre, Lucía del Sol. Laura sostuvo el papel contra su pecho. El título estaba ahí, Lucía del Sol. Entendió entonces que aquel texto no era solo una obra literaria, sino una despedida, un acto de justicia final. Durante el funeral, la prensa intentó acercarse, pero Laura pidió intimidad. Lucía fue enterrada en el cementerio del barrio donde ambas habían crecido. Solo asistieron unas pocas personas. Ramírez, un par de médicos y algunos vecinos. El viento frío soplaba entre los cipreses y Laura dejó una flor blanca sobre la tumba. Te juro que cumpliré tu deseo, susurró, que nadie vuelva a robarte la voz. Días después, de vuelta en casa, Laura subió al ático una última vez. El lugar seguía oliendo a papel, a tinta y a soledad, pero ya no había miedo en ese aire. Encendió la lámpara, colocó el manuscrito de Lucía del Sol sobre el escritorio y comenzó a leer. Era una historia luminosa sobre una mujer que había vivido encerrada entre sombras, escribiendo cartas al sol que nunca veía. Cada página era un acto de amor hacia la vida, hacia la libertad, hacia la memoria. Laura leyó durante horas, sin darse cuenta de que afuera amanecía. Cuando terminó, entendió que ese libro no solo pertenecía a Lucía, era también suyo. Era el testimonio de dos mujeres que, desde lugares opuestos, habían sobrevivido al mismo silencio. A la mañana siguiente llamó a Ramírez. «Quiero publicar el manuscrito», dijo con voz firme, «pero con una condición, que el nombre de Lucía aparezca solo, sin el mío, sin el tuyo, sin nadie más». Ramírez asintió al otro lado de la línea, con la voz quebrada. «Así será». Laura miró por la ventana. El primer rayo de sol del invierno iluminaba los vidrios, y en ese instante juró que la historia de su hermana no sería recordada por su tragedia, sino por su luz. El lanzamiento de Lucía del Sol ocurrió un año después de la muerte de Lucía. La editorial había preparado una ceremonia sobria, íntima, en un pequeño teatro del centro. Ramírez, visiblemente cambiado, se encargó de cada detalle con una devoción que rayaba en la expiación. El libro, con su portada dorada y letras limpias, llevaba un solo nombre, Lucía Herrera. Ninguna dedicatoria, ningún prólogo, ninguna nota aclaratoria, solo la voz pura de su autora, finalmente libre. Laura asistió al evento con un vestido sencillo y el rostro sereno. No buscaba protagonismo. Se sentó en la última fila entre desconocidos. Cuando comenzaron a leer fragmentos del libro, una ola de emoción recorrió la sala. La voz de la narradora, una actriz elegida por Ramírez, resonaba cálida, viva, como si Lucía hablara desde otro lugar. Durante años creí que el sol era un mito, una palabra que los hombres inventaron para describir un calor que nunca sentí. Pero un día, una puerta se abrió y la luz entró sin pedir permiso. Al oír esas frases, Laura sintió que algo dentro de ella se rompía y se curaba al mismo tiempo. Lágrimas silenciosas le nublaron la vista. En la penumbra del teatro,
por primera vez desde la tragedia, sintió que Lucía estaba ahí, en cada palabra, en cada aplauso. El éxito fue inmediato. Lucía del Sol se tradujo a varios idiomas y se convirtió en un fenómeno mundial. La crítica la llamó la novela de la libertad, una obra nacida de la oscuridad más humana. Nadie podía leerla sin estremecerse ante su origen. Una mujer silenciada por décadas que, aún así, logró dejar su verdad escrita antes de morir. Laura, sin embargo, no disfrutó de la fama, se alejó de los reflectores, rechazó entrevistas, documentales, homenajes. Lo único que aceptó fue supervisar la edición de los manuscritos inéditos de Lucía, que seguían apilados en el ático como semillas esperando la lluvia. Poco a poco, transformó la casa, derribó las paredes del desván, reemplazó la trampilla por una escalera abierta y cubrió las ventanas con vitrales de colores. Donde antes había encierro, ahora había un santuario de luz. Lo llamó la Biblioteca del Sol. Niños del barrio comenzaron a visitarla para leer, jóvenes escritores para inspirarse, mujeres para dejar cartas y relatos propios. Laura los recibía a todos con la misma frase: aquí nadie escribe desde el miedo. Con el tiempo la biblioteca se volvió un símbolo de justicia y memoria. En una de las paredes, Laura mandó grabar una cita de Lucía: el silencio solo protege a los culpables, hablar no salva, aunque duela. La frase se volvió lema de movimientos sociales, campañas de mujeres, espacios de arte. Sin proponérselo, Lucía se convirtió en bandera de una generación que aprendió a convertir el dolor en palabra. Un día, Laura recibió una visita inesperada. Era un periodista joven que quería entrevistarla para un reportaje sobre la transformación de la casa. Ella, como siempre, rechazó las cámaras, pero accedió a conversar en la cocina. ¿Por qué sigue aquí, señora Laura?, preguntó él, mirando los estantes llenos de libros. Muchos se habrían mudado después de algo tan terrible. Laura sonrió levemente. Porque esta casa me enseñó que las paredes no son el problema. Lo peligroso es lo que se calla dentro de ellas. El periodista asintió en silencio. Luego, antes de irse, preguntó con cierta timidez: ¿a veces siente que Lucía sigue aquí? Laura lo pensó un momento. No, a veces, siempre. Cada vez que alguien abre un libro y siente que su voz lo acompaña, Lucía vive un poco más. Esa noche, cuando la casa quedó vacía, Laura subió al ático transformado. Encendió las lámparas, colocó música suave y se sentó junto a la ventana. El aire olía a madera nueva, a papel fresco y a paz. Sobre la mesa reposaba una copia de Lucía del Sol, subrayada en los márgenes. En una de las páginas, una línea parecía brillar más que las demás. Quien ha vivido en la oscuridad reconoce la luz con una gratitud que otros nunca entenderán. Laura cerró el libro, respiró hondo y murmuró: «Gracias, hermana». El reloj marcó las 11. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, suave, constante. El sonido del agua le recordó la voz de Lucía riendo de niña, corriendo bajo los charcos. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sonrió con plenitud. Había perdido demasiado, sí, pero también había ganado algo que ni el dolor ni la muerte podían arrebatarle: la certeza de que la verdad, aunque cruel, era la forma más pura del amor. Esa noche soñó con el sol. No el sol físico, sino uno interior, cálido y sereno, que iluminaba los rostros de todas las mujeres que alguna vez callaron. Y entre ellas, Lucía sonreía, sosteniendo un cuaderno abierto. Laura despertó al amanecer con lágrimas suaves en los ojos. Abrió las ventanas y dejó que la luz inundara el cuarto. Por fin la casa respiraba en paz. El día del veredicto, el tribunal estaba repleto. Cámaras, periodistas, curiosos. Todos querían presenciar el final del hombre que durante 3 décadas había construido su gloria sobre una mentira. Laura entró en silencio, vestida de negro, sin maquillaje, con el cabello recogido. No necesitaba imponerse, su sola presencia bastaba. Eduardo estaba allí envejecido. Su porte altivo se había desmoronado.
El traje que alguna vez le daba autoridad ahora le quedaba grande. Cuando vio a Laura, desvió la mirada. No soportaba la dignidad con la que ella lo observaba. El juez leyó los cargos con voz firme: secuestro agravado, apropiación intelectual, falsificación, encubrimiento de homicidio. Cada palabra era una piedra cayendo en el fondo de un pozo. Eduardo permanecía inmóvil, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando el juez pidió si alguien deseaba hacer una declaración final, Laura se levantó. Su voz llenó la sala sin esfuerzo. No hablo solo por mí, sino por mi hermana, por todas las voces que fueron silenciadas. Durante 30 años, Eduardo Vargas engañó al mundo y destruyó una vida. Pero, más allá de los crímenes, su peor acto fue creer que el talento podía robarse, que la luz de otro podía esconderse en la sombra. Hoy esa luz brilla más que nunca. El silencio fue absoluto. Eduardo levantó la cabeza por primera vez en mucho tiempo. ¿Y tú?, dijo con voz áspera. ¿Qué ganaste con todo esto, Laura? ¿Una tumba y un libro? Laura lo miró con una tristeza serena. Gané la verdad, y eso es más de lo que tú tendrás jamás. El juez golpeó el mazo y pronunció la sentencia: 30 años de prisión sin posibilidad de reducción. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Laura no hizo ninguna de las dos cosas, simplemente cerró los ojos. La justicia había llegado, pero no traía alivio. Era como un amanecer después de una noche demasiado larga, hermoso pero agotador. A la salida del tribunal, los periodistas la rodearon. ¿Qué siente al ver condenado a su esposo? ¿Cree que Lucía estaría satisfecha? ¿Qué significa para usted Lucía del Sol? Laura respiró profundo. Significa que incluso las verdades que duelen merecen ser contadas, respondió, y que el silencio nunca debe tener la última palabra. Esa noche, de regreso en su casa, la casa que ahora era biblioteca, Laura encendió todas las luces. Caminó despacio por el pasillo donde solía oír pasos invisibles. Ahora solo se escuchaba el murmullo del viento. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Durante años había evitado mirarse allí, temerosa de ver reflejado el peso de su culpa, pero esa noche se observó sin miedo. Había arrugas nuevas, sí, pero también una luz distinta, la de quien atravesó el infierno y volvió con una historia que contar. En el ático, los libros de Lucía estaban ordenados por fecha, envueltos en cintas de colores. Cada cinta representaba una etapa de su encierro: azul para los primeros años, rojo para los de desesperación, dorado para los de esperanza. Laura decidió catalogarlos con la ayuda de un grupo de estudiantes de literatura que se ofrecieron voluntarios. Una de ellas, una muchacha de 18 años llamada Sofía, se convirtió en su colaboradora más cercana. Tenía los mismos ojos curiosos que Lucía cuando joven. «Señora Laura», le dijo un día mientras clasificaban cuadernos, su hermana no solo escribía bien, escribía como si cada palabra fuera una oración. Laura sonrió con ternura. Para ella, escribir era rezar. Sofía la miró con admiración. «Gracias por compartirla con el mundo». Laura sintió un nudo en la garganta. En esos gestos simples, en esas nuevas generaciones que se acercaban a Lucía sin morbo ni lástima, había una justicia más profunda que la de los tribunales. Era la justicia del recuerdo. Semanas después, Ramírez la visitó con un sobre. Dentro había una carta del Comité de Literatura Nacional. Lucía Herrera había sido nominada póstumamente al Premio de las Letras Hispanoamericanas. Laura se quedó en silencio largo rato mirando el papel. «Al fin», susurró, «al fin el mundo la nombra como debió hacerlo». El día del anuncio oficial, el teatro volvió a llenarse. Esta vez, la voz de Lucía resonó grabada, leyendo un fragmento de Lucía del Sol. Cuando la audiencia estalló en aplauso, Laura cerró los ojos y juró haber sentido el roce de una mano sobre la suya. Después de la ceremonia, salió al aire fresco de la noche. El cielo estaba limpio y una estrella solitaria brillaba justo encima del viejo barrio donde ambas crecieron. Laura levantó el rostro. «Lo lograste, hermana», murmuró.
ya nadie puede volver a encerrarte. Esa noche durmió sin pesadillas. Por primera vez en décadas, el silencio no pesaba. Era un silencio lleno de paz, de amor, de presencia. El invierno siguiente llegó con una quietud distinta, como si el aire supiera que la casa ya no guardaba secretos. El frío se filtraba por las rendijas, pero dentro de las paredes había calor, ese calor invisible que nace cuando la culpa se transforma en memoria. Laura se había acostumbrado a los sonidos nuevos de su hogar, las risas de los niños que visitaban la Biblioteca del Sol, el murmullo de los lectores pasando página, el crujir amable de la madera renovada. A veces, cuando cerraba los ojos, le parecía escuchar la voz de Lucía mezclada con todas las demás, una melodía de fondo que llenaba cada rincón. Las mañanas comenzaban con el aroma a pan tostado y café recién hecho. La casa, que antes había sido un claustro, ahora era un refugio para todos. Los visitantes llegaban temprano, curiosos por conocer la historia que había inspirado Lucía del Sol. Algunos venían desde otras ciudades, incluso desde otros países. Laura los recibía con amabilidad, pero sin solemnidad. Les mostraba la lámpara de aceite, los primeros manuscritos, la vieja silla donde Lucía escribió las páginas que conmovieron al mundo. Siempre terminaba el recorrido con las mismas palabras. Aquí empezó todo. Aquí donde hubo oscuridad, ahora solo hay luz. Los jóvenes se quedaban en silencio, conmovidos. Algunos dejaban cartas, otros poemas, otros simples dibujos de soles. Laura los guardaba en una caja de madera junto al escritorio de Lucía. Decía que eran las voces del porvenir. Una tarde de viento, Sofía, la muchacha que ayudaba en la catalogación, llegó corriendo con un sobre en la mano. «Señora Laura, esto vino de la editorial. Es personal». Laura lo abrió. La caligrafía era inconfundible, la de Eduardo. Durante unos segundos pensó en romper la carta sin leerla, pero algo en ella, una mezcla de curiosidad y compasión, la detuvo. «Laura, no escribo para justificarme, solo para dejar constancia de que, en el silencio, he comprendido lo que destruí. No fui un genio, fui un cobarde. Soñé con Lucía muchas noches. No me mira con odio, pero tampoco con perdón. Tal vez esa indiferencia sea la verdadera condena. Cuidé su cuerpo, sí, pero maté su alma, y al hacerlo, maté la mía. Eduardo». Laura apoyó la carta sobre la mesa. No sintió rabia, tampoco alivio, solo un cansancio profundo y una certeza. Él había entendido demasiado tarde. Guardó el papel en una caja, sin responder. El silencio sería su única respuesta. Esa noche subió al ático, acompañada de Sofía. La muchacha había organizado con los niños del barrio la pintura de un mural. En la pared principal, sobre el fondo dorado, una figura femenina sostenía un cuaderno del cual emergían rayos de luz. Debajo, una frase de Lucía: «El amor no salva del dolor, pero lo hace soportable». Laura quedó inmóvil, con la garganta apretada. «Lucía estaría feliz de ver esto», dijo. «Lucía está aquí», respondió Sofía con una sonrisa. En cada palabra, en cada persona que... El sol del atardecer entraba por los vitrales, bañando el mural con reflejos ámbar. Por un instante, Laura creyó ver en esa luz la silueta de su hermana, inclinada sobre el escritorio, escribiendo. Poco después, la Universidad Nacional le envió una carta. Querían nombrarla curadora honoraria del Archivo Literario Lucía Herrera. Laura dudó. No buscaba honores, pero comprendió que no se trataba de ella, sino del reconocimiento de una vida silenciada. El día de la ceremonia, caminó por el campus con paso lento, acompañada por Sofía y Ramírez. En el auditorio, un retrato enorme de Lucía presidía el escenario. Las flores, las luces, los rostros jóvenes, todo era un homenaje sin tristeza. Cuando le entregaron la medalla, Laura habló con voz suave, pero firme. «Mi hermana me enseñó que la verdad no se impone, se revela, y cuando se revela, ilumina incluso a quienes temen verla. Yo solo abrí una puerta. Ella encendió el sol». Los aplausos llenaron el salón.
no eran de júbilo, sino de respeto. Era el eco de algo más grande, la redención compartida. Al volver a casa, Laura encendió una vela en el ático y se sentó junto al escritorio. Afuera, la noche era fría, pero dentro todo tenía un resplandor cálido. En la mesa descansaban los últimos cuadernos inéditos, esperando su publicación. Abrió uno al azar. En la primera página, Lucía había escrito con letra firme: a veces la justicia no se pronuncia en los tribunales, sino en los ecos de una historia bien contada. Laura cerró el cuaderno y sonrió. Entendió que el deber de proteger esa voz no terminaba con la publicación de un libro. Era una tarea infinita, un acto cotidiano de memoria. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. La lluvia comenzaba a caer, fina y constante. Las gotas golpeaban el vidrio como dedos suaves. La casa olía a papel, a cera y a esperanza. Antes de irse a dormir, abrió su propio diario, uno nuevo de tapas verdes, y escribió: hoy la casa duerme, Lucía también, y por fin yo también. Si el dolor fuese el precio de la verdad, lo pagué con gusto. Ahora sé que hay silencios que matan, pero también silencios que curan. Apagó la lámpara, dejando solo la luz de la vela. La llama proyectó en la pared una sombra que se parecía a la de Lucía escribiendo. Laura la observó con ternura. No sintió miedo. El silencio, esta vez, era un abrazo. Los años siguientes pasaron con la suavidad de una canción que no se olvida. La casa de Laura, aquella que había sido testigo de los silencios más crueles, se convirtió en un faro. Cada semana llegaban visitantes nuevos, jóvenes que buscaban inspiración, mujeres que deseaban contar su verdad, lectores que querían tocar las páginas que habían sobrevivido al encierro. Laura ya no era solo la hermana de Lucía, era su guardiana, su memoria viva. La gente la saludaba con respeto, pero también con cariño. Había en ella una serenidad que imponía sin esfuerzo, la calma de quien atravesó el fuego y salió con el alma intacta. Las tardes solían llenarse de voces. Sofía, ahora una escritora en crecimiento, ayudaba a dirigir talleres de escritura gratuitos en la Biblioteca del Sol. Las paredes estaban cubiertas de frases de Lucía, seleccionadas por los alumnos. La más repetida era: la oscuridad no es ausencia de luz, sino su espera. Esa frase parecía resumirlo todo. Un domingo, Laura decidió reorganizar los estantes del ático. Mientras movía los cuadernos, encontró un pequeño sobre que no había visto antes. Estaba escondido entre las tablas del viejo escritorio. Dentro había una hoja doblada y amarillenta, con la letra clara de Lucía. Si alguna vez lees esto, Laura, significa que el sol ya entró por esta ventana. Gracias por no rendirte. Prométeme que nunca permitirás que el miedo vuelva a mandar en esta casa. Prométeme que seguirás escribiendo tú también. Laura apoyó la carta contra el pecho. No recordaba cuándo había dejado de escribir. Tal vez el miedo la había paralizado durante años, haciéndole creer que su papel era solo ser testigo. Pero Lucía tenía razón. El silencio debía transformarse, no perpetuarse. Esa misma noche bajó al salón y encendió la vieja máquina de escribir que había pertenecido a Eduardo. Le quitó el polvo, cambió la cinta y colocó una hoja nueva. Las teclas al principio resistieron un poco, como si dudaran. Luego comenzaron a sonar con ritmo suave, cadencioso. Laura no sabía qué historia iba a contar, solo sabía que empezaba con una frase sencilla. Esta casa tuvo dos dueñas, una que vivió en la sombra y otra que aprendió a mirar hacia el sol. Mientras escribía, la noche avanzaba lenta. Afuera, el viento movía los árboles y la luna se reflejaba en los cristales del ático. Había paz, pero también una emoción vibrante, la sensación de estar cerrando un ciclo y abriendo otro. Con el paso de los meses, sus textos se multiplicaron. No buscaba publicarlos, escribía por necesidad, por gratitud. A veces
Sofía le pedía permiso para leerlos en voz alta durante los talleres. Las palabras de Laura eran distintas a las de Lucía, menos poéticas, más terrenales, pero igualmente sinceras. Había aprendido que la belleza no siempre necesita adornos. El aniversario de la muerte de Lucía llegó con un amanecer dorado. Laura organizó una lectura colectiva en el jardín. Colocó una mesa larga con flores amarillas, pan, café y chocolate caliente. Cientos de personas se reunieron para escuchar fragmentos de Lucía del Sol leídos por diferentes voces, niñas, ancianas, hombres, jóvenes. Cada uno tomaba un párrafo y lo hacía suyo. Cuando llegó su turno, Laura leyó el final del libro, aquel que su hermana había escrito como una profecía. El día que alguien abra mi ventana y deje entrar el sol, sabré que fui perdonada por la vida. Laura levantó la vista y por un instante creyó ver a Lucía entre la multitud, sonriente, con el cabello suelto y la mirada luminosa. El viento sopló con fuerza, moviendo las flores y las páginas de los libros, como si el aire mismo aplaudiera. Al terminar la lectura, Sofía se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Sabe algo, Laura? Creo que Lucía no solo fue una escritora, fue una llama, y usted fue el farol que la mantuvo viva. Laura la abrazó. No, Sofía. Yo solo aprendí de ella que la oscuridad no se vence con rabia, sino con memoria. El sol se alzaba ya en el horizonte, bañando la casa con una luz cálida. Las ventanas del ático reflejaban destellos dorados, como si de verdad allí viviera el sol. Laura respiró profundamente, sintiendo que todo, la injusticia, la culpa, el dolor, se había transformado en algo más grande, un testimonio de resistencia. Por la tarde, cuando todos se fueron, Laura subió sola al ático. El lugar estaba lleno de flores y risas recientes. Se sentó frente a la ventana abierta y dejó que el viento jugara con su cabello. En el cielo, una nube se deshacía lentamente y entre sus bordes apareció un rayo de luz que entró directo hasta su escritorio. «Lo hicimos, hermana», susurró. «Ya nadie nos puede callar». Cerró los ojos y en el murmullo del aire creyó escuchar el sonido familiar de una pluma sobre el papel. Era suave, constante, eterno. El sol bajaba despacio, llenando el cuarto de un resplandor anaranjado. Laura se levantó, apagó la lámpara y dejó la ventana abierta. El día se despedía, pero no con tristeza, con gratitud, porque había aprendido al fin la lección que Lucía le había dejado escrita en cada palabra. La verdad puede ser cruel, pero el silencio es peor, y ninguna oscuridad es capaz de aprisionar para siempre a quien tiene el valor de hablar.